Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 727 Espacio-tiempo de alta dimensión. El soberano oficial de Samsara permaneció tranquilamente en el vacío. En el universo oscuro y sombrío, el contorno del sol floreció hasta su máximo brillo, como un horno eterno, floreciendo con luz y calor infinitos. Era como si estuvieran rodeando un enorme y magnífico horno dorado. Habiendo deducido la caja de arena de civilizaciones extraordinarias a lo largo de innumerables eras, tal vez también pueda ver cuán profunda es mi fundación. Shuzi murmuró para sí mismo. Auge. ¡Wow! El pulpo gigante liberó una fluctuación espiritual enojada y sus innumerables tentáculos golpearon suavemente. El vacío sin fin parecía agitarse como ondas, y todo era como un río. Esta era una fuerza poderosa que ni siquiera los emperadores celestiales ordinarios podían imaginar. Un emperador celestial en esta forma casi podría barrer a todos los señores supremos en el reino del emperador celestial. Quizás solo los dioses podrían representar una amenaza de muerte para él. Sin embargo, frente a él había un grupo de hormigas ridículas. ¿Cómo podría no estar enojado? Incluso Shuzi podía sentir claramente su ira. De hecho, incluso podía escuchar el rugido de su voluntad espiritual. ¿De dónde vino esta débil raza universal? ¿Por qué no te sometes a mí? Auge. El grupo de emperadores celestiales lo rodeaba. Eran como un montón de pulgas ridículas rodeando a un elefante. ¿Un espíritu maligno alienígena? Había un antiguo Buda con un anillo de luz dorada alrededor de su cuerpo que parecía un pequeño sol. Juntó las palmas de las manos y susurró. ¡Qué ser vivo tan aterrador! Jeje, un objeto tan grande, qué asombroso. ¿Qué tan profundos son los misterios del mundo? Soberano oficial de Samsara, ¿qué verdad estás ocultando? Un erudito alto y apuesto de piel clara sostenía un abanico de plumas. Obviamente era el aislado señor de la prefectura de la montaña, la encarnación del árbol Bodhi con cabeza humana. Una forma de vida tan enorme es realmente asombrosa. Debería ser enviado a mi reino budista para ser convertido, pero obviamente, un cuerpo tan enorme, otro Buda indomable estaba hablando, con todo su cuerpo lleno de benevolencia. Sin embargo, a los jugadores no les importó tanto y no se dieron aires como ellos. Estas personas del camino de los nacidos del cielo y del camino de la bestia están llenas de caras feas, pero aquí simplemente están diciendo tonterías. Están charlando y halagándose, y no hacen ningún movimiento como si nada hubiera pasado. Están esperando que los demás prueben el terreno primero. Desvergonzado. Sin embargo, cuando abandonemos este lugar, nos moveremos a la misma velocidad que ellos. Los pensamientos y acciones de todos serán los mismos. ¿La entrada a esta mazmorra de instancia está en el camino de los nacidos del cielo? Entonces así es como es. El flujo de tiempo de la mazmorra de instancia es el mismo que el camino de los nacidos del cielo. Es muy probable que aquí también haya una repulsión celestial. Aunque podemos disfrutar del paso del tiempo en los otros dos caminos, después de mucho tiempo habrá repulsión. Quizás no podamos quedarnos aquí por mucho tiempo. Esta mazmorra de instancia tiene un límite de tiempo. Esos cobardes líderes del camino de los nacidos del cielo están todos charlando. Deben haber sentido algo y saber que no podemos esperar más. Están esperando que ataquemos. Los rostros de los jefes de las sectas de jugadores se oscurecieron. ¿No pueden ser NPC honestos? ¿Es tan barrigón y quiere meterse con jugadores estadounidenses todo el día? Comenzaron a discutir las tácticas para despejar la instancia, y Yuan Qinghua fue uno de ellos. En esta situación actual, el camino de los nacidos del cielo, el camino del mundo mortal y el camino de la bestia estaban conspirando entre sí, y los jugadores del infierno no estaban incluidos en esto. El Dao celestial frente a él era el más tranquilo, esperando que los otros dos atacaran. Tampoco tenemos prisa. Somos los más débiles y somos más pacientes que ellos. El mundo de los mortales es mucho más poderoso que nosotros y también tienen el poder del cielo y del hombre. Supongo que no podrán quedarse quietos y serán los primeros en atacar. Estos jugadores estaban murmurando para sí mismos. A sus ojos, tocar el trasero de Dicky también era una gran pregunta. Aunque los dioses de los tres pilares estaban reteniendo a Dicky, ¿cómo podía tolerar que tocara el pulpo gigante que había dedicado toda su vida a encontrar en este mundo? Siempre había sido él quien robaba a los demás, pero ahora alguien le estaba robando a él. Después de arrebatar al pulpo gigante, los dos mundos probablemente se convertirían en enemigos mortales.
Esta fue solo la primera ola de confrontación, y las fuerzas de los jugadores probablemente tendrían que enfrentarse a Diki en el futuro. Rugido. Un divino aterrador se extenderá. Estas pequeñas criaturas fueron rodeadas pero no asesinadas, enfureciendo por completo al aterrador pulpo cósmico. Estiró frenéticamente sus tentáculos, queriendo abofetear a estas ridículas criaturas hasta matarlas en un instante. ¡Pata! De repente aumentó su velocidad y agitó sus tentáculos para atacar los alrededores. Sin embargo, los tentáculos eran inusualmente lentos y los emperadores celestiales circundantes los esquivaron fácilmente. Para una criatura tan grande, los tentáculos deberían ser su arma. ¿Cómo pueden los tentáculos atacar tan lentamente? Anuncios de Put Future. Es como si sus pensamientos y su velocidad física no estuvieran al mismo nivel que nosotros. Es como se siente el camino de los nacidos del cielo cuando se enfrenta al camino del mundo mortal. Innumerables emperadores celestiales la abrieron con dificultad. Su expresión se volvió cada vez más solemne. Temía que hubiera algún peligro y que la otra parte estuviera ocultando deliberadamente su fuerza. Después de todo, una forma de vida tan enorme del universo era realmente aterradora. En cuanto a los guerreros Asura del camino animal en la distancia, estaban acostumbrados a ser divididos en dos grupos para evitar ser infectados por ellos. Rugido. En el siguiente segundo, el espiritual del pulpo gigante dejará escapar un rugido que hará temblar la tierra. Todos ustedes son descendientes de dioses antiguos. ¿Cómo puede haber tantos descendientes de los dioses antiguos? Estaba cada vez más enojado. Mierda. Hermanos, corran. Está enojado. ¿Qué descendiente tan aterrador del dios Ru? ¿Cómo supo que estoy negociando acciones? Silbido. Ataque de ley, lectura de mentes. ¿Cómo sabe que quiero ser hijo del dios del cepo? Él ha visto mis acciones. Hermanos, corran. A lo lejos, la expresión del soberano oficial de Samsara era tranquila. Shuzi preguntó en voz baja. Subcerebro inteligente, descendiente de los dioses antiguos, ¿qué quieres decir? La voz mecánica dijo. No lo sé. Cada civilización y raza tiene un nombre diferente. Sin embargo, según el contexto, es probable que solo se refiera a los descendientes de los dioses que han completado el camino del nivel 8 en el universo. ¿Los descendientes de los dioses antiguos son descendientes de los dioses? Entonces, ¿por qué estaba tan sorprendido? Shuzi quedó atónito por un momento y no pudo evitar decir. El linaje de un heredero de un dios de nivel 8 es, como mucho, un poco más grueso y más talentoso. No hay ninguna habilidad especial, ¿verdad? No es que no tengan habilidades especiales de herencia de linaje, respondió el subcerebro inteligente. Es debido a la ventaja racial de la raza de los insectos que los dioses tienen una etapa menos de cultivo. ¿En qué etapa? Shuzi estaba completamente desconcertado. ¿Podría ser que también haya un camino de octavo nivel además del camino de noveno nivel? Preguntó. El camino del rango 9 era el camino de combinar el alma y el cuerpo con las células, la forma fundamental de mejorar el nivel de vida. Entonces, ¿cuál fue el camino del octavo paso? Incluso Shuzi sintió que era increíble. Nunca antes se había encontrado con esta etapa. XT. Era posible que no lo hubiera notado, pero muchos dioses gigantes antiguos que estaban a punto de llegar al nivel 9 no habían descubierto el camino al nivel 8. De repente, todo el cuerpo de Shuzi tembló y su mente explotó. El camino hacia el octavo rango es también una forma fundamental de mejorar el nivel de vida. También estaba subiendo por un camino determinado, es un camino espacio-temporal de alta dimensión con el flujo del tiempo. Sí, lo soy. Sonó la voz mecánica del subcerebro Zerk. Shuzi se quedó allí aturdido y no dijo una palabra. Resultó que los dioses de nivel 8 también tenían que recorrer un camino. El camino del pensamiento. Mejorar la velocidad del pensamiento, la velocidad celular y la velocidad de reacción era el dios verdadero. 10 veces. 50 veces. 100 veces era el límite. El camino hacia el octavo escalón era subir por este camino. Fue solo en este momento que Shuzi reaccionó. El subcerebro inteligente había dicho antes que los Zerks tenían una ventaja natural. Nacieron para vivir en un espacio de pensamiento de alta dimensión. Sin embargo, estos no fueron los únicos Zerks en el universo. Algunas civilizaciones espaciales de alto nivel que se habían convertido en civilizaciones espaciales de nivel 7 comenzarían a descender por este camino cuando tuvieran un dios. La dimensión del pensamiento era el símbolo del umbral de una civilización superior. Cuando un ser de dimensiones superiores lucha contra un ser de dimensiones inferiores, uno quedaría prácticamente estacionario. ¿Cómo se podría luchar?
Ya había hecho una analogía antes. Era como una criatura de raza insecto viniendo a la Tierra, y los humanos eran casi como estatuas porque estaban parados en un espacio-tiempo de alta dimensión. Matarte a voluntad no es asunto tuyo. En este momento, estaban completamente emparejados. ¿Es eso así? El camino del pensamiento de octavo rango era un tipo de criatura de alta dimensión. Para luchar contra una criatura de baja dimensión, el camino de las células de rango 9 también es un tipo de criatura de dimensión superior, que lucha contra una criatura de dimensión inferior. Anuncios de Put Future. Eso se debe a que el nivel 9 puede distorsionar las leyes del universo, lo que equivale a un trozo plano de papel de disección de carne y sangre. La voz de Shuzi era fría. No es que no lo hubiera visto con sus propios ojos. Una criatura de alta dimensión como un rango 9 podría naturalmente distorsionar las leyes del universo. Era tan fácil como romper un trozo de papel higiénico mojado cuando luchaba contra criaturas sin ninguna ley. El nivel 8 era una forma de vida dimensional. El nivel 9 era otra forma de vida dimensional. Cada camino representaba una ascensión dimensional, convirtiéndose en una criatura de dimensiones superiores. Shuzi respiró hondo. Esto combina perfectamente. No es de extrañar que no hayamos tomado el camino de un dios de nivel 8. Siempre he puesto su velocidad al máximo. No es de extrañar que digan que la raza Zerg es la carrera más importante del universo. Es porque naturalmente completaron el camino del nivel 8, es más difícil abrirse paso hacia el reino de Dios en el universo de lo que pensábamos. No es de extrañar que pensara que los dioses de nivel 8 eran tan simples. Aunque los dioses del nivel 9 serían mucho más difíciles, ¿cómo podría la dificultad saltar repentinamente a un nivel tan aterrador? Resulta que un dios de octavo grado no es tan simple. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que sus pensamientos eran amplios y planos. Se ha revelado el conjunto completo de reglas para una civilización espacial. Resultó que había un camino hacia el octavo paso en el octavo paso, no un camino hacia el tercer paso en el noveno paso. En ese momento, Shuzi entendió completamente todos los secretos tribales de la estructura de toda la raza Zerg. Ya no existían principios o estructuras que fueran difíciles de entender. El conocimiento era el poder de todos. De repente, Shuzi abrió la boca y preguntó. La razón por la que los Zerg son la civilización más importante del universo es que, naturalmente, han completado el camino hacia el rango 8. El camino hacia el rango 8 es 100%, entonces, en el universo, ¿hay alguna raza superior que haya completado naturalmente el 100% del camino del nivel 9? El camino de la carrera de insectos hacia el reino tipo 8 fue del 100%, y cada uno de ellos podría entrar en un flujo de tiempo aterrador. Si realmente hubiera un 100% de posibilidades de un rango 9 natural, ¿no significaría eso que los miembros del clan de esta raza habían dominado naturalmente el fenómeno de la ley de distorsionar las leyes del universo desde su nacimiento? ¿Cada uno de ellos era un dios aterrador? El subcerebro inteligente no dio una respuesta directa. Se hizo silencio por un momento. El universo es muy grande. ¿Es el universo muy grande? Shuzi se rió y no preguntó más. Dijo. Entonces, los descendientes de los dioses antiguos de los que habla el pulpo gigante son los descendientes que heredaron el linaje de un dios de rango 8. Los descendientes de los dioses de rango 8 también tendrán el talento de controlar naturalmente el flujo de sus cuerpos y podrán ingresar al espacio-tiempo de alta dimensión. ¿Son criaturas naturalmente de altas dimensiones? Sí, lo soy. Respondió el subcerebro inteligente. Entonces así es como es. Shuzi miró a lo lejos al pulpo grande y enojado. Este pulpo gigante también era descendiente de un dios antiguo. Podía controlarse para entrar en el espacio-tiempo de pensamiento de alta dimensión, y la pureza de su línea de sangre parecía ser bastante alta. Su cuerpo actual era 59 veces más rápido de lo normal, por lo que no era de extrañar que estuviera tan orgulloso. Con un cuerpo de emperador celestial tan enorme y el hecho de que era descendiente de un dios antiguo, incluso los emperadores celestiales ordinarios eran criaturas de bajas dimensiones. Era el verdadero, indescriptible y aterrador Señor Supremo del universo, una existencia tabú indescriptible. Nadie en el reino emperador celestial era rival para él, y podía aplastarlo todo. Sin embargo, en este momento. INBSP. Sangre pura. ¿Cómo podría haber descendientes de dioses antiguos de sangre tan pura, y en un grupo tan grande? El pulpo cósmico agitó sus tentáculos con ira. Estaba a la vez conmocionado y asustado. Incluso los descendientes directos con talentos aterradores no pueden heredarlo perfectamente. Por lo general, solo serán alrededor de 80.
Solo la descendencia de dos dioses antiguos que dieron a luz al mismo tiempo puede llegar a ser la verdadera sangre pura. La expresión de Shuzi era extremadamente tranquila mientras miraba al pulpo cósmico con indiferencia. Pueden entrar en la dimensión de sus pensamientos por su propia voluntad. Shuzi dijo de repente. Es como un espacio-tiempo de baja dimensión. En un abrir y cerrar de ojos, has entrado en un espacio-tiempo de alta dimensión, y en un abrir y cerrar de ojos, te has convertido en una criatura de alta dimensión y estás envuelto en una batalla. El subcerebro respondió. Por supuesto que se puede controlar. Solo entrarán en el espacio-tiempo de alta dimensión cuando estén luchando y se conviertan en criaturas de alta dimensión. De lo contrario, su vida decaerá rápidamente. Por otro lado, nosotros, los Zerg, aceleramos constantemente. En tales circunstancias, un dios solo puede vivir 2 meses y medio en el espacio-tiempo de alta dimensión, y un dios solo puede vivir 80 días. Shuzi se tocó la nariz. Resulta que los dioses del universo realmente pueden vivir 8000 años, a diferencia de los dioses de mi huerto que solo pueden vivir 2 meses. Pensé que todos podrían vivir así. Auge. La expresión del gran pulpo cambió por completo y estaba completamente furioso. ¿Es por eso que tienes tanta confianza en desafiarnos a nosotros, la Alianza Gorwai? Aunque la pureza de tu línea de sangre es mayor que la mía, esta velocidad que es 2 veces más rápida aún no puede compensar la brecha entre nosotros. Criaturas lamentables como las hormigas, esperen a que las aplaste hasta morir. Auge. Innumerables tentáculos florecieron con energía dorada, recorriendo toda la tierra. Vaya. Los emperadores celestiales todavía no se atrevían a luchar y todos usaron sus talentos para alejarse. Como un grupo de luciérnagas, se alejaron flotando débilmente. En el siguiente segundo, el espíritu del pulpo gigante dejará escapar un rugido estremecedor como si se hubiera encontrado con la cosa más aterradora e inimaginable de su vida. No sois descendientes de los dioses antiguos, sino todos vosotros. Todos eran descendientes del mundo. ¿Cómo podría haber tantos descendientes de mundos? A lo lejos, los jugadores también quedaron estupefactos. Encendieron la pantalla de grabación de la transmisión en vivo y susurraron entre ellos, expresando que estaban un poco confundidos. ¿Descendiente de la hermana mayor? Mierda. ¿Cómo supo que me gusta la hermana mayor de mi departamento y que quiero tener descendientes con ella? Miérdate. El OI de mi hermana mayor es tan bueno. 6 rondas son infinitas y ella puede ser un rey. Técnica de lectura de mentes con martillo de piedra. 728 capítulo 738. Esto fue demasiado llamativo. Shuzi miró al grupo de reinas del drama que decían tonterías mientras grababan el campo de batalla. ¿Podría el comportamiento confuso del Tearch Celestial hacer que los otros gigantes Tearch Celestiales bajen la guardia? ¿Realmente pensaron que eran tontos? ¿O estaba tratando de llevar su inteligencia al mismo nivel? ¿Asimilarlos a la fuerza? ¡Walala! El soberano de la reencarnación todavía estaba de pie en el punto más alto en la distancia, contemplando a todo el gigante. Era un pulpo cósmico de un tamaño inimaginable, e innumerables emperadores celestiales lo rodeaban como una cortina de lluvia. Esta vez, la expedición al mundo de Samsara permitió a los expertos del mundo ver el mundo exterior por primera vez y renovar por completo su visión del mundo. La visión del mundo que Shuzi tenía también se estaba renovando, o mejor dicho, completándose. Dijo en voz baja. ¿No acabas de decir que eras descendiente de los dioses antiguos? ¿Por qué eres descendiente del mundo ahora? Probablemente, dijo el subcerebro inteligente. Probablemente piensen que no es descendiente de un dios de rango 8, sino de un rango superior, un descendiente de un mundo de rango 9. ¿Un descendiente de un mundo tipo 9? Preguntó Shuzi. Llegó una voz fría y mecánica. El linaje de un descendiente de rango 8 ha recorrido todo el camino del pensamiento espacio-temporal. Puede producir diferentes niveles de velocidad de pensamiento según la pureza del linaje. En cuanto al linaje de un descendiente de rango 9, han recorrido todo el camino de la fusión celular. Pueden alcanzar diferentes niveles de fusión de cuerpo y alma según la pureza del linaje. ¿Heredaron también una pequeña parte del nivel de vida de su padre? Shuzi quedó atónito. Así fue como fue. Un linaje de 9º rango era naturalmente de un grado superior. En otras palabras, dado que nacieron con una parte de la fusión celular tipo 9, algunos de sus descendientes podrían alcanzar naturalmente el 27% del arduo trabajo del armiño. Es realmente una ventaja única y aterradora. Nacen con una altura que los dioses ordinarios tal vez no puedan alcanzar durante su vida.
Shuzi suspiró con admiración y dijo. Es realmente envidiable. Fue muy envidiable. Esto era equivalente a la segunda generación de una familia rica, nacida con una riqueza comparable a la de un país. Sin embargo, los verdaderamente aterradores fueron la primera generación que irrumpió en el mundo tipo 9 por su cuenta sin el apoyo de su padre. Shuzi no pudo evitar bajar la cabeza y pensar. Los descendientes de un mundo de noveno orden naturalmente portan algún tipo de fenómeno nomológico incompleto y heredan parte de los órganos de noveno orden, dantian y huesos, pensó. En otras palabras, ¿cuál fue el verdadero origen de los 8 meridianos naturales, la suerte de un dragón santo, el cuerpo santo de primer nivel y el hueso supremo natural? Aunque los descendientes de los dioses de rango 9 son extremadamente poderosos, es muy probable que les extraigan los órganos, les roben los huesos y les roben su linaje. Después de todo, todos son tesoros preciosos. El subcerebro inteligente se quedó sin palabras. Shuzi miró a lo lejos y dio un paso adelante. Sus ojos se entrecerraron levemente. Este pulpo gigante vio que usaban un talento de fenómeno natural similar y pensó que eran descendientes del linaje del noveno rango. ¡Qué universo tan incomparablemente cruel y real! Realmente refleja plenamente la ley de la cadena alimentaria y del bosque. Los linajes provocarán una desigualdad severa y clases sociales estrictas, aunque ya he visto una situación así en mi deducción en el sandbox antes. La sociedad de la ciudad-estado de los dioses de los 3 pilares es la más despiadada y directa. Shuzi de repente sintió un poco de curiosidad. Entonces, de acuerdo con la teoría de que el cielo y la tierra son un círculo, y el exterior es un círculo aún más grande, si los dioses del nivel 8 viven en el mundo, y el nivel 9 es el mundo, ¿podría entonces el nivel 10 ser el universo? Después de todo, el universo contiene muchos mundos. ¿Qué tipo de talento hereda un descendiente de 10º nivel? El nivel 10 no es el universo. El subcerebro respondió con indiferencia, pero el camino específico no debería ser respondido por mí basándome en el camino de las emperatrices Zer de la generación anterior. Deberías explorarlo tú. Shuzi se limitó a sonreír. A través del pulpo gigante, pudo ver que el nivel promedio del mundo exterior era más débil de lo que había imaginado. Los dioses parecían ser una existencia muy rara. En cuanto al mundo de noveno grado, era una existencia verdadera y vasta. Quizás nunca lo había visto antes, y solo tenía este concepto de sus recuerdos dispersos heredados. Esto se podía ver por el miedo al pulpo gigante. Pero fue algo natural. No todo el mundo era como el mundo sandbox de alta densidad de Shuzi. El universo real era demasiado grande e inimaginablemente vacío. En la distancia, las poderosas existencias del camino de los nacidos del cielo y el camino del mundo mortal se miraron. No se atacaron directamente entre sí, pero aún así fueron extremadamente cautelosos. ¿Descendientes de dioses antiguos? ¿Un descendiente del mundo? ¿Qué significa esto? ¿Somos descendientes de alguna existencia antigua y poderosa? Las existencias conversaron y todas quedaron conmocionadas. ¿Podría ser que este demonio de otro mundo haya descubierto el secreto de nuestro linaje? ¿Estaba relacionado con la antigua y misteriosa verdad del inframundo? Recordaron las existencias de la antigua era que fueron reprimidas en el infierno de Abicinaraka, como Kitiandi, Suanzen y el emperador Yun de la nueva era. Parecía implicar la aterradora verdad de los 6 caminos de la reencarnación en este mundo. Un término apareció en su mente. Nombre verdadero de la reencarnación. Kitiandi y las otras existencias prehistóricas una vez rugieron. Debo recuperar el verdadero nombre del ciclo de la reencarnación y encontrar mi verdadero yo. Auge. Todos quedaron impactados. Frente a él había una gran oportunidad. Este antiguo secreto había sido monopolizado y sellado, y nadie conocía la historia prehistórica. Sin embargo, este demonio del Outworld frente a ellos podría haber visto las pistas de su línea de sangre. Demonio de otro mundo, ¿qué crees que significa el linaje de un dios antiguo? ¿Qué quieres decir con el linaje de este mundo? El aislado señor de la prefectura de la montaña no pudo evitar preguntar. Anuncios de Put Future. ¿Ustedes no lo saben? El pulpo cósmico sonrió. Realmente eres una montaña del tesoro, pero no sabes que cuando extraiga toda tu sangre y órganos, ese será mi mayor encuentro. Auge. El pulpo gigante atacó de inmediato. Los aterradores zarcillos negros cubrieron el cielo y el sol mientras azotaban como enormes látigos. Estás buscando la muerte. Los emperadores celestiales circundantes inmediatamente rugieron de ira y no pudieron evitar atacar. ¿Están despiertos? Nosotros haremos lo mismo. Un grupo de jugadores a lo lejos vio esto y sus rostros se llenaron de pasión. Agitaron sus armas y cargaron hacia adelante con locura.
Cargar. Hermanos, vámonos. Despeja la mazmorra y lucha contra el jefe. El NPC está atacando. ¿Cómo no hacerlo? Si eres un hermano, entonces ven y córtame. Cargar. La muerte es cuestión de un momento, pero ser alcanzado por un rayo es cuestión de toda la vida. De hecho, aunque su voz era animada, sus movimientos eran muy débiles. Era claramente la esencia de la sanguijuela en los juegos tradicionales en línea. Gritó con más fiereza e hizo lo más cobarde. Esto se debía a que las fuerzas del camino de las bestias eran más de 10 niveles más débiles que las de los otros dos reinos. No importa cuánto lo intentaron, solo tenían un grupo de emperadores celestiales ordinarios. En sus palabras, en este juego en línea, los jugadores todavía estaban en la fase de ascenso y su poder de combate aún era relativamente débil, por lo que solo podían desarrollarse en secreto. Auge. A lo lejos, floreció la luz. El aterrador tamaño del pulpo traía consigo un aura incomparablemente poderosa. Incluso si estos emperadores celestiales tuvieran talentos innatos y fueran 2 veces más rápidos que sus oponentes, una gran cantidad de emperadores celestiales ordinarios todavía fueron golpeados hasta el punto de vomitar sangre. Simplemente no pudieron soportar ni un solo movimiento. Solo los grandes expertos del reino de los sabios podrían seguir atacando. Aterradores ritmos divinos florecieron, perforando la carne de la otra parte. La sangre floreció, provocando un ataque inimaginable. Pen pen pen. El mundo entero alrededor del pulpo parecía haberse convertido en un caos, e innumerables energías surgían y se desgarraban. Una gran cantidad de emperadores celestiales ordinarios comenzaron a morir y el gran pulpo también quedó cubierto de sangre. Sangre divina negra y huesos divinos destrozados llenaron el cielo. Sin embargo, a pesar de que estaba herido, este aterrador monstruo espacial no tenía miedo en absoluto. Continuó agitando sus tentáculos constantemente. No podemos seguir así. La expresión de uno de los jugadores obviamente no era la correcta. Después de todo, aunque su poder de combate no era obvio, era la visión de un santo del teclado. Este cuerpo es demasiado grande. Somos como una pulga, rascando la piel, atravesando un poco de tejido de la piel y luego sanando rápidamente nuevamente. No hay ningún daño en absoluto. Hermanos, dividámonos en 2 grupos. Un grupo atacará el cerebro. Después de todo, el cerebro está donde está el alma. No importa cuán grande sea el cuerpo, el alma desaparecerá después de la muerte. Este es un punto vital. Así es. Antes de alcanzar el 9º rango, el alma todavía está en el cerebro. Sin una verdadera marca de alma en cada célula del cuerpo, es imposible reencarnar cada célula con una gota de sangre. Un equipo, ataca el cerebro y empuja su flor. El otro equipo, métele el ano. Cargar. La cabeza y la cola están floreciendo. En un instante, un comandante de élite del equipo de apertura de la mazmorra de la instancia dio la orden de dividirse en 2 grupos y planear atacar desde el interior. Sin embargo, cuando el grupo de personas voló rápidamente al otro lado del campo de batalla, el pulpo supo claramente dónde estaba su debilidad. Cuidó su cabeza extremadamente en serio. Incluso si logró atravesar la defensa del pulpo, su cráneo todavía era extremadamente duro y no sufrió ningún daño. Auge. Esto no servirá. El frente no es algo a lo que los débiles como nosotros podamos llegar. Vayamos a la retaguardia, solicitemos potencia de fuego ilimitada e intentemos atravesar la defensa de allí. Las expresiones de los jugadores cambiaron. No es que no hubiera talentos poderosos que se reencarnaran en el camino de la bestia, naturalmente había algunos. Fueron nutridos por las distintas facciones de jugadores principales. Como NPC de facción, eran extremadamente valiosos. Los jugadores podrían morir, pero estos NPC de primer nivel definitivamente no podrían morir. Esto se debía a que una vez que murieran, entrarían en el ciclo de reencarnación y podrían reencarnarse en otro mundo. Las armas ilimitadas eran el talento de ataque extremadamente poderoso de un NPC. En aquel entonces, el emperador Yun había integrado este talento y empuñaba una lanza larga para luchar contra el soberano de la reencarnación. Vaya. El grupo de personas caminó hasta el final. ¿Qué hacemos? Ir. Prepara el Kaiserú. La multitud rugió. Incluso si no podemos comer carne con los peces gordos encima de nosotros, todavía tenemos que beber sopa detrás. ¿Está listo el anillo espacial? Todo está listo. Hemos estado produciendo anillos espaciales en masa solo para este momento. Hall de construcción celestial, tu extractor de energía.
Aunque su velocidad de cultivo no era rápida y su poder de combate era mucho más débil que los otros dos caminos, tenían todo tipo de armas inmortales y herramientas de cultivo. El extractor de energía era un producto necesario para extraer rápidamente energía de carne y hueso, para matar y robar, para drenar cada centímetro del valor de la otra parte. 1.000.000 de monedas de arena por uno. Dejemos de tonterías. Una trampa para turistas, 10 veces más cara. Tomaré uno. Nosotros también lo queremos. En el momento crítico, muchas facciones de jugadores apretaron los dientes y hicieron todo lo posible. Este pulpo cósmico era incontables veces más grande que la tierra del camino de las bestias. Si toda su energía fuera extraída y convertida en energía líquida espiritual Ki, podría llenar toda la tierra del camino de la bestia. Anuncios de Put Future. ¿Cómo podría no estar emocionado? Su secta se haría rica hoy. Estallido. Se abrió un agujero sangriento. Vamos, usaremos la política de 3 todos. Le arrancaremos la piel, le sacaremos la carne y la rasparemos capa por capa. Esta es una cantidad de energía inimaginablemente enorme. Por otro lado, en el campo de batalla principal, ¿cómo es eso posible? He sido bastante cuidadoso. El pulpo gigante quedó en shock. Maté a estas criaturas, pero no destruí su carne y sus órganos nomológicos. ¿Cómo no puedo encontrarlos? Los descendientes del mundo deben tener órganos naturales de leyes, fusionados con el alma y la carne, y poseer algún tipo de talento aterrador y poderoso. Sin embargo, no pudo encontrarlo por mucho que lo intentó. Eran claramente descendientes de un mundo de nivel 9. De repente, se estremeció y un dolor insoportable recorrió su cuerpo desde atrás. No pudo evitar estremecerse. Maldita sea, malditas existencias. Como noble de sangre pura, en realidad eres tan desvergonzado y humilde. Auge. Todavía estaban intercambiando golpes. Esos jugadores son unos descarados. ¿Sois hienas? A lo lejos, Shuzi observaba el campo de batalla. Su cuerpo era tan grande que incluso si hubiera decenas de miles de emperadores celestiales, tomaría mucho tiempo llegar al otro campo de batalla. Sin embargo, si nos demoramos más, es posible que no haya suficiente tiempo. La expresión de Shuzi era extremadamente tranquila. Tengo que ser mucho más rápido que Dicky. Toque, 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 toque. De repente, el soberano oficial de Samsara dio un paso adelante. En ese momento, todas las criaturas en el campo de batalla, incluido el pulpo cósmico gigante, miraron hacia arriba. Dentro de la luz negra se encontraba un emperador vestido de negro. Parecía ser la existencia más antigua y su piel era tan suave como jade. Una presión aterradora, vasta y parecida a un océano brotó, sacudiendo todo el cielo estrellado. El pulpo cósmico, gorbeliano, quedó horrorizado. Al observar la inexplicable existencia del emperador celestial, sintió un horror extremo, como si fuera un trozo de papel que pudiera atravesarse en cualquier momento. Este mundo, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría existir una existencia tan increíble? Por primera vez, el pulpo cósmico tuvo miedo. Se sentía aún más asustado que enfrentarse a un dios. No fue en términos de poder de combate, sino que sentía una base incomparablemente profunda. Este tipo de espíritu era tan vasto como un mundo, y un concepto ilimitado lo golpeó en la cara. Le hacía sentir como si estuviera en trance, como si estuviera mirando los cimientos de un universo aterrador. Era difícil imaginar lo impactante que sería si un edificio construido sobre una fundación tan aterradora se abriera paso. El soberano oficial de Samsara bajó la cabeza y miró hacia todo el campo de batalla. Sus ojos no tenían emociones y su voz era tan fría como el hielo. Te doy una hora. Cada palabra que dijo pareció sacudir todo el vacío. Todo el cielo parecía estar cubierto por una aura negra que penetraba la tierra cerca del sol. Era como un lugar donde la noche y el sol se cruzaban. En este momento, casi todos dejaron lo que estaban haciendo, incluido el camino de los nacidos del cielo, el camino de la humanidad, los poderes antiguos, las sectas budistas e incluso el pulpo gigante del universo. Una hora, ¿verdad? Bien. Los mataré a todos en una hora, sin dejar ni uno solo. El pulpo gigante de repente se estremeció y no pudo evitar rugir enojado. Finalmente se volvió loco. En este momento, el grupo de los grandes santos más aterradores en la distancia finalmente hizo su movimiento. Usaron sus talentos y técnicas Tao. Sabían que ya no podían demorarse y observar en la oscuridad. Esa indescriptible existencia antigua ya estaba enfurecida. Entonces, dividámoslo. Primero atrapemos su alma y capturémosla viva. Discutiremos la cuestión de dividirlo después de eso. Los santos supremos avanzaron. ¿Están bromeando?
El pulpo gigante estaba completamente furioso y no pudo evitar rugir. Venas azules florecieron por todo su cuerpo. ¿Crees que esa fue toda mi fuerza en este momento? Los voy a matar a todos. Auge. En el siguiente segundo, estos aterradores grandes santos que hicieron temblar a la gente finalmente explotaron su verdadera fuerza y talentos. Inmunidad física. 10 veces más fuerte. Cortando papel. Espada absoluta. Salpicaduras de agua. Como meteoros dorados, las existencias brillaban con la luz de Buda. Algunos estaban rodeados por un aterrador y caótico ki verdadero, destrozando el vacío, penetrando y destruyendo todo. Una fuerza se convirtió en una bola y se convirtió en un rayo de luz. Su cráneo fue atravesado instantáneamente y todas sus defensas eran como papel. Sus puntos vitales quedaron expuestos frente a la otra parte. ¿Cómo es eso posible? El poder de la ley. ¿Sois todos idiotas? Obviamente puedes abrirte paso para convertirte en un dios, pero estás puliendo locamente el límite superior de un emperador celestial. El rostro del pulpo cósmico estaba pálido mientras miraba esta escena con incredulidad. No solo vio esa existencia tabú que hacía temblar a la gente, sino que cada existencia frente a él tenía una fundación aterradora que estaba más allá de la imaginación. Todos habían pulido todo el reino emperador celestial hasta obtener una base inimaginablemente gruesa. ¡Qué escena tan aterradora! ¿Qué le pasa a este mundo? El pulpo cósmico no podía creer lo que estaba viendo. 729 Escena de distribución de botín a gran escala. Este pulpo cósmico preferiría creer que esto es una pesadilla. Ya era conocido como el emperador celestial más poderoso, y simplemente no podía pensar en nadie más fuerte que él en este reino. Sin mencionar, un grupo de ellos. No todos tenían un cuerpo de linaje tan grande. Su enorme cuerpo le daba un poder infinito, sin mencionar que tenía una concentración extremadamente alta del linaje de Dios. Podría entrar en un espacio-tiempo de alta dimensión, y cualquier criatura ordinaria de baja dimensión quedaría inmóvil. A sus ojos, era la criatura más noble y poderosa. En este reino, no había necesidad de formar equipo con otras criaturas. Solo necesitaban guardar silenciosamente una estrella y cultivarse para llegar a Dios. ¿Pero qué había delante de él? El mundo, es como si hubiera sido subvertido. Su conciencia estaba confusa mientras miraba a estas pequeñas y aterradoras criaturas frente a él. De repente, sintió un dolor agudo en la parte inferior de su cuerpo y perdió por completo el conocimiento. Un mundo hecho de carne y hueso. Excavar. Soy una abejita trabajadora. Tut tut tut. Soy el chico guapo que saca riñones. La fuerza del grupo de emperadores celestiales era extremadamente aterradora. Se convirtieron en los mineros más fuertes y cada uno cavó unos cientos de metros en un instante. Sosteniendo un artefacto inmortal en forma de pala, aspiraron locamente el aire como bestias demoníacas mientras avanzaban para extraer la carne y la sangre. Como un jabalí cavando el suelo, el movimiento de sus manos era casi como una ráfaga de viento, con una pasión inimaginablemente fuerte. Ja 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 ja. Se sintió tan bien. Es tan bueno. ¿Es esto lo bueno de tocar el trasero de Dicky? Eran ricos. Excavar unos cientos de metros equivaldría a la energía de un emperador celestial. Todos se estaban volviendo locos. Fue como una ola de refugiados. Era como si se hubieran topado con una mina de energía universal. Los peces gordos peleaban en el frente mientras ellos descansaban en la parte de atrás. ¿Podría ser mejor? No más. Auge. El cielo tembló de repente. Todo el mundo de la caverna de carne de color rojo oscuro dentro del pulpo gigante de repente quedó flácido. Los músculos tensos que lo rodeaban instantáneamente se volvieron extremadamente suaves, lo que aumentó considerablemente su velocidad de extracción. ¿Por qué cojines? ¿Se ha enfriado tan rápido? Sus músculos estaban blandos, por lo que debería estar muerto, según nuestra suposición, no deberían haber muerto tan rápido. Esos desgraciados grandes jefes deben haber estado escondidos por un tiempo. ¿Unieron fuerzas tan rápido? Es posible que el emperador de la reencarnación ya no pueda soportar ver a esas personas escondidas. Si continúan escondiéndose, Dicky podría regresar. Alguien hizo una deducción muy razonable. Ja ja ja. Esos Dao de los nacidos del cielo y Dao del mundo mortal son todos astutos e intrigantes, no podemos ser tan miserables como ellos y ocultar nuestra fuerza en la oscuridad. Deberíamos aprender de nosotros y luchar limpiamente, siempre luchando en primera línea contra el pulpo gigante. Hermanos, carguen. Anuncios de Put Future. Pulpo grande, moriste tan miserablemente. Recogeré tu cadáver.
Sus acciones se volvieron aún más locas y no pudieron evitar reírse salvajemente. El tiempo no espera a nadie. En el mundo exterior, el enorme cuerpo del pulpo gigante flotaba silenciosamente en el vacío. Su alma ya había sido arrebatada y encarcelada por la fuerza. Después de todo, todos los presentes eran un viejo zorro astuto. ¿Cómo podrían matarlo? La información necesaria era demasiada. ¡Uala! Primero dividamos este interminable y aterrador caparazón. Solo tenemos una hora. Este aterrador espíritu maligno alienígena podría tener información inimaginable sobre nuestra reencarnación, nuestro linaje y los verdaderos espíritus del inframundo. ¿Una verdad antigua e inimaginable? Todas las expresiones de los santos se volvieron graves. La hora dada por el emperador de la reencarnación no fue el momento de ganar la batalla, sino el momento de recoger los restos. Fue demasiado fácil ganar. Con innumerables talentos trabajando juntos, podrían matar a golpes a la otra parte en un instante. ¿Y qué si fuera grande? Perforar el cráneo y quitarle el alma era una cuestión sencilla. ¡Uala! Una tras otra, las aterradoras existencias hicieron sus movimientos y usaron sus habilidades divinas para extraer la energía contenida en la carne y la sangre, convirtiéndola en líquido ki espiritual sin fin y guardándola en sus bolsas. Incluso las decenas de miles de emperadores celestiales ordinarios comenzaron a atacar. Al mismo tiempo, a uno o dos monarcas celestiales se les ordenó regresar al mundo de los 6 caminos y traer una gran cantidad de señores supremos y millones de descendientes directos al mío. No hubo disputas ni arrebatos. Debido a que eran demasiados, todos estaban recolectando y saqueando silenciosamente a una velocidad extremadamente rápida. Grandes trozos de carne y sangre se convirtieron en huesos secos cuando se extrajo toda su energía. De hecho, debido a que se movían demasiado rápido, parte de la carne y la sangre fueron abandonadas antes de que se extrajera toda su energía. Se dieron la vuelta para recoger otra carne y sangre, provocando un gran desperdicio. En el cielo. Es como un grupo de hormigas mordiendo a un elefante a una velocidad extremadamente rápida. Shuzi simplemente sonrió en silencio y miró su locura. No tenía intención de involucrarse. Después de todo, los iba a llevar a todos de regreso a su estómago y al misterioso arte de las 9 revoluciones. Auge. Todos los expertos del mundo estaban haciendo lo mejor que podían y era como la gran edad de oro de Taotlé. Anuncios de Put Future. Finalmente, pasó una hora perfecta. Solo quedaba un cadáver con algo de energía residual en el universo, y rápidamente se retiraron. Shuzi extendió la mano e hizo una seña. El túnel espacial quedó completamente cerrado. Muy rápidamente, después de calmarse, un grupo de grandes santos agarró el alma temblorosa del pulpo, que era tan grande como una gran montaña y extremadamente rica en energía. Cuéntanos qué pasa con nuestro linaje. ¿Sabes algo sobre la antigua historia oculta? El aislado señor de la prefectura de la montaña habló con una expresión seria. Tenía que tener un fuerte instinto para poder aprender algo de la verdad sobre la reencarnación de los antiguos 6 caminos de este aterrador demonio. Se trataba de la verdad suprema del mundo entero, el soberano de la reencarnación. En la corte celestial Chonmin de los 7 reinos, la tierra quedó destrozada y arrasada. Con una expresión tranquila, Vicky miró en la dirección donde se habían ido los 3 dioses pilares y dijo con las manos detrás de la espalda. Sabía que aún sería incapaz de derrotarme esta vez, así que se fue, pero la próxima vez, probablemente aprenderá mis diversas formas corporales nuevamente. Luchar contra una etapa 9 más débil con un nivel de cultivo más bajo y no perder seguía siendo un logro de primera clase inimaginable. Después de todo, la brecha entre reinos era demasiado grande. Era más difícil luchar por encima del propio reino de lo que uno había imaginado. Cada reino importante era equivalente a una criatura de alta dimensión. Frente a una criatura de baja dimensión. Solo cuando un nivel 9 100% más débil se enfrentó a un nivel 9 56% más débil que la diferencia en calidad no pudo considerarse un cambio cualitativo y se pudo resistir. ¿Eh? De repente, las cejas de Dicky se arquearon. Después de calmarse y sentir la situación, reveló una mirada de extrema sorpresa y luego se puso furioso. ¿Quién es? ¿Quién fue? Has tocado los frutos de nuestro trabajo que solo descubrimos después de miles de años. Se enfureció instantáneamente. Ese era un ser vivo que había descubierto después de pasar toda la vida de un dios vagando por el vasto universo. ¿Cómo no iba a estar enojado cuando le quitaron el trabajo de su vida? Vaya. Regresó al antiguo planeta muy rápidamente, se dirigió a la estrella. Vio un cadáver destrozado y maltratado flotando en el espacio. El pulpo ya no estaba vivo. En su cuerpo roto, había una hilera de palabras literarias antiguas.
Los trazos eran elegantes, como si fueran de un erudito. No nos culpes, es solo porque lo vimos entre la multitud. Cuando lo veo, lo único que puedo pensar es en varias posiciones. El clima es tan bueno. Por favor, dejemos que sudemos por ello. XT. El amor es egoísta, el amor es posesión. El viento sopla. De pie en el mar de estrellas, el cálido viento del sol quema mi amplio y poderoso pecho. Es un error, un error. No hicimos nada mal o al quitarnos todo. Si el amor es pecado, entonces somos imperdonables. Dicky guardó silencio. 730 El pulpo grande con cara de confusión. En el mundo de los 6 caminos de la reencarnación, la energía espiritual se vertió en esta tierra árida como un tsunami. Era tan vasto como el mar y tan espeso como una niebla blanca, cubría el camino de los nacidos del cielo, el camino del mundo mortal y el camino de la bestia. ¿Qué es esto? En el mundo de los mortales, innumerables eruditos de escuelas privadas y cultivadores de varias sectas budistas importantes salieron de las calles y miraron al cielo. ¿Cómo puede haber tanta energía? Solo la energía espiritual que se desborda es suficiente para extender la vida de nosotros, los mortales. Un taoísta refinador de ki que viste una túnica gris. ¿Es más que eso? A largo plazo, los seres vivos de nuestra Tierra, si cultivan casualmente, mientras se conviertan en adultos, probablemente alcanzarán el tercer o cuarto nivel de cultivo. Un monje joven y calvo juntó las palmas de las manos. Su cabeza era redonda y lisa sin pelo. Incluso sus cejas estaban calvas. Esta fue claramente la primera señal de radiación en su cuerpo. Incluso un jabalí sería lo suficientemente fuerte como para crecer en una concentración tan alta del océano del mundo. Es difícil de imaginar. Todos los seres vivos de los 6 caminos de la reencarnación quedaron conmocionados. Mirando hacia arriba, este aterrador espíritu ki era como un enorme, vasto y verdadero dragón que recorría el mundo. Su poder era demasiado aterrador, y era como si el mundo entero hubiera entrado en la era aterradora del despertar de los dioses y demonios antiguos. Este sería un momento histórico. La concentración total de los 6 mundos Dao había superado instantáneamente la de innumerables mundos trascendentes más antiguos y maduros. De hecho, la concentración de ki espiritual incluso había excedido 100 veces. ¿Qué significaba ser 100 veces más fuerte? Este pedazo de tierra sería el nivel más pequeño y más alto de un mundo pequeño trascendente. Habría innumerables expertos cultivando tesoros celestiales nutridos de energía espiritual y demonios que habían adquirido inteligencia. Esto fue solo el 10% de la energía total. Esta fue una negociación entre las principales sectas y los gigantes. Cada uno de ellos aportaría una parte del mismo. También tenía la intención de espesar la energía espiritual del mundo. El mundo era la base de los fuertes. Para ellos, el aumento de la actitud media de la gente común era también un desarrollo a largo plazo que duraría 1000 años. ¿Y cómo sería matar una forma de vida cósmica incomparablemente enorme cuyo cuerpo y carne eran cientos de veces más grandes que la tierra del mundo entero y cuya energía espiritual en su carne y sangre se concentraba en esta tierra? Se podría decir que se hizo rico de la noche a la mañana. Incluso antes de esto, ni siquiera los santos de esta tierra podían imaginar una situación tan aterradora. Este tipo de época incomparablemente próspera parecía haber recibido una gran sorpresa, como si todavía estuvieran viviendo en un sueño. En ese momento, el pulpo gigante también se sentía como si estuviera viviendo en un sueño. ¿Qué mundo es este? Estaba perdido, incluso pensando en quién era y dónde estaba. Todo lo que había encontrado era demasiado increíble y pensó que era tan poderoso que no podía matarlo, por lo que no había elegido aceptar la realidad todavía. ¡Wala! En un valle del camino de los nacidos del cielo, descendieron poderosas encarnaciones santas rodeadas de luz divina. Ni siquiera tuvieron tiempo de lidiar con las enormes ganancias y se apresuraron aquí para descubrir algunos secretos de la historia antigua. Habían llegado representantes del camino de los nacidos del cielo, del camino del mundo mortal y del camino de la bestia. Después de todo, la secta humana celestial era poderosa. El camino del mundo mortal y el camino de las bestias parecían tener la tendencia de unir fuerzas para luchar contra ellos. Además, el camino budista y el camino taoísta eran guerreros asura del camino de la bestia. Estaban predicando, por lo que era razonable que les pusieran cara. ¿Cuáles son los descendientes de los dioses antiguos? ¿Cuáles son los descendientes del mundo? Los ojos de las existencias estaban envueltos en luz divina. El pulpo gigante escuchó esto y miró hacia arriba. Vio esos monstruos aterradores. Cada uno de ellos era inimaginablemente pequeño, del tamaño de un grano de arena en el universo. ¿Cómo podría existir un mundo de clase tan baja?
¿Cómo podría existir una civilización tan bárbara y primitiva? El pulpo gigante no pudo evitar burlarse. Un grupo de criaturas están puliendo locamente el reino emperador celestial. Ni siquiera conocen el reino de los dioses. Incluso los descendientes de los dioses antiguos no lo sabían. Incluso los descendientes del mundo no lo saben. Ustedes son solo un grupo de paletos, ¿qué tan ridículos son? Eran solo un grupo de hombres groseros con solo poder de combate. Lo que es aún más vergonzoso es que todos ustedes tienen descendientes de linaje de octavo rango. Un descendiente con un linaje de noveno rango. Sin embargo, eres un despilfarrador. Ustedes son un grupo de tipos bárbaros y primitivos. ¿Cómo puedes derrotarme? El pulpo gigante estaba histérico. Era como si quisiera derramar toda la tristeza y la ira que sentía por haber sido asesinado. Si hubiera sido asesinado por un dios o una existencia, un reino superior a él, no habría estado tan deprimido. Las leyes del universo eran muy crueles y los fuertes se aprovechaban de los débiles. Sin embargo, fue asesinado por un grupo de emperadores celestiales. Fue simplemente una gran humillación. Pensó que era el emperador celestial más poderoso, pero ¿quién sabía que este grupo de nativos bárbaros y primitivos se habían estado puriendo en el reino emperador celestial de bajo nivel a pesar de tener un linaje tan grande? ¿Había realmente un monstruo que podía derrotarlo en el reino emperador celestial? ¿No fueron solo uno o dos? ¿Pero un grupo? En realidad había un grupo de ellos. Anuncios de Put Future. ¿Quién creería que este era un mundo tan extraño? ¿Quién le creería? Este mundo se había vuelto loco. Había muerto con demasiado agravio. Estos ridículos nativos probablemente ni siquiera sabían cómo llegar al nivel 8 de Dios. Sentado en la interminable montaña del tesoro y cultivándose arrogantemente hasta el escenario del emperador celestial, ¿realmente pensó que el escenario del emperador celestial era el final de todo el cultivo? Por un momento, dio origen a una sensación de burla similar a los insectos de verano no pueden hablar sobre hielo. Al mismo tiempo, estaba aún más celoso. Si la alianza Goruai tuviera un linaje tan grande, incluso si tuvieran la sangre pura de los dioses antiguos, durante mucho tiempo se habrían convertido en los más fuertes del universo y gobernarían muchas civilizaciones de bajo nivel. Está hecho. He visto los rugidos de muchas personas derrotadas, pero no es ninguna sorpresa. Los grandes santos se susurraban entre sí con indiferencia como si estuvieran frente a un mendigo en la calle. ¿Es eso así? ¿Tenemos el linaje de dioses de rango 8 y 9 en nuestros cuerpos? A los ojos de los seres vivos de otros mundos, somos el nivel más alto de seres vivos. ¿Podría esto estar relacionado con los 6 caminos de la reencarnación y el inframundo? ¿Qué tan inteligentes eran? En un instante, combinado con sus acciones anteriores, ya entendió el significado de descendientes de dioses antiguos y descendientes del mundo. Los descendientes de los dioses del nivel 8 controlaban el tiempo y el espacio del pensamiento. Era como la enorme diferencia en el flujo del tiempo entre el camino de los nacidos del cielo y el camino de la bestia. No era de extrañar que cuando vieron esta criatura, su velocidad de pensamiento y sus acciones fueran tan lentas. No encajaba en absoluto con ellos. En cuanto a los descendientes del linaje del noveno rango, ese debería ser su talento. Después de todo, su talento era realmente aterrador. Un talento que desafiaba el cielo e involucraba las leyes del universo. Para él era tan fácil como una hoja de papel atacar a criaturas sin talento. Las 100 reencarnaciones, el sabio Li Sansen, salieron y dijeron. Entonces, ¿sabes cuáles son los 6 caminos de la reencarnación? ¿Cuáles son los 6 caminos de la reencarnación? El pulpo gigante se burló. Li Sansen dijo. Cuando un ser vivo muere, entrará al infierno y entrará en los 6 caminos de la reencarnación. Se reencarnarán. Según los méritos que hayan obtenido antes de su muerte, se calculará su identidad en su próxima vida. El pulpo gigante quedó en shock. Su cerebro se vio impactado por la aterradora visión del mundo. Contuvo la respiración y dijo. ¿Reencarnación? ¿Cómo podría resucitar una persona muerta? ¿Cómo podrían reencarnarse los seres vivos? Consideró que su sentido común había sido subvertido. La vida era una línea recta desde el nacimiento hasta la muerte. No era un círculo ni un ciclo. La vida no era un ciclo. ¿Podría ser una ley antigua del mundo de rango 9? ¿Algún tipo de distorsión de la ley? Al mismo tiempo, también recordaba un lugar aterrador y extraño. Eran claramente descendientes del mundo, pero después de matar a estos seres vivos, no había leyes de sangre, carne u órganos en sus cuerpos. Entonces, ¿qué usaron para usar las leyes?
El pulpo gigante miró este mundo extraño y misterioso y de repente se sintió un poco asustado y asustado. ¿Podría ser que algún tipo de existencia última en el universo que sacudiera al mundo estuviera haciendo un tablero de ajedrez? Estaba tan conmocionado que todo su cuerpo tembló y quedó completamente aterrorizado. Li Sansheng dijo. En la reencarnación, está el puente de la impotencia, la sopa Menpo, la piedra de las tres vidas, la plataforma de observación de regreso a casa, también está el infierno de los juegos de arcade, que suprimen muchas existencias malvadas de la antigüedad. ¿Este? El pulpo gigante quedó completamente estupefacto. Su rostro se congeló instantáneamente y la burla se congeló en su rostro. El verdadero nombre de la reencarnación. ¿Sabes qué es eso? Murmuró Li Sansheng, observando constantemente su expresión y reacción. Dijo a la ligera. Esas existencias antiguas que fueron selladas en el inframundo dijeron que querían recuperar el verdadero nombre de la reencarnación. Solo entonces podrán controlar su propio destino. El inframundo. El verdadero nombre de la reencarnación. La alianza Goruai tembló por completo, como si hubiera sentido el gran horror de este mundo, que era algo que solo poseía una civilización avanzada legendaria. Sintió que había una especie de increíble verdad parecida a un abismo en él, tan profunda que tenía la necesidad de escapar. Me estás mintiendo, ¿verdad? De repente rugió. ¿Cómo puede reencarnarse un muerto? ¿Podría ser que la existencia de un mundo antiguo hubiera distorsionado las leyes de su propio mundo? Sin embargo, la ley de la distorsión. No se trataba de cambiar las leyes. Esto fue simplemente es imposible. Incluso su voz temblaba en estado de shock, intermitente y confusa. De repente, un pensamiento aterrador surgió en su mente. Entró en pánico como si le hubieran vertido agua fría sobre el cuerpo y le hubiera helado el corazón. No tienes ningún órgano legal. ¿Podría ser que tus órganos legales estén en la reencarnación del infierno? ¿El verdadero nombre de la reencarnación es tu verdadero cuerpo, tu órgano legal? Todos los santos supremos temblaron como si se hubieran dado cuenta de algo. Se miraron el uno al otro. Según las reglas y el sentido común de los demonios extraterrestres sobre los reinos. Pudieron usar su talento innato porque sus antepasados eran existencias supremas aterradoras de noveno grado. Fueron bendecidos por los cielos, pero su carne y órganos de leyes no crecieron en sus cuerpos. No es de extrañar que el demonio de otro mundo estuviera tan sorprendido antes. Anuncios de Put Future. ¿Podría ser que el verdadero nombre de Samsara sea nuestra verdadera forma? ¿Nuestra carne y nuestros órganos nomológicos? Todos estaban adivinando. De hecho, fue una explicación razonable. Sí y no. En ese momento, Yuan Qinghua se puso de pie. XT. Todos se volvieron para mirarlo. ¿Tienes alguna idea inteligente? Algunos santos supremos sonrieron. Después de todo, los guerreros Asura Dao tenían algunos conocimientos y recuerdos de la antigüedad. Conocían muchos secretos, e incluso los antiguos linajes budista y taoísta habían reaparecido en el mundo actual. El Dao de Asura había admitido una vez que en el infierno abrasador de Abhisinaraka, en el antiguo templo de lava Xitigarbha, estaba su ancestro más lejano, un antiguo dios de hace cientos de miles de años. Sí y no. Yuan Qinghua repitió esta frase. ¿Qué quieres decir? La voz de Li Sansheng era solemne. Combinaré estas teorías y pensaré en los verdaderos nombres de vuestra reencarnación. En un instante, la verdad será revelada. Yuan Qinghua respiró hondo. En este momento, también sintió que el misterioso trasfondo histórico de este mundo de juegos en línea estaba abriendo lentamente el telón. Ella dijo. Dije, así es porque básicamente se puede confirmar que sus verdaderos cuerpos y sus verdaderos nombres de reencarnación son la carne y los órganos de las leyes descritas por este demonio de otro mundo, y actualmente se encuentran en el proceso de reencarnación. Estoy diciendo que está mal porque no eres la carne y los órganos reales de las leyes de la naturaleza, pero, Yuan Qinghua quedó atónita durante unos segundos y sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. Solo ahora pensó en una verdad aterradora. En aquel entonces, el dios antiguo había llevado los restos de una criatura de rango 9 a la gente de Isodare para fabricar una armadura mecánica. Luego, cambió su forma y lo convirtió en la reencarnación de Samsara, entregándoselo al monarca del palacio Samsara. Fue gracias a la reencarnación que nacieron las criaturas vivientes en este mundo. Entonces, quedó claro que estas formas de vida eran parte del cuerpo de la reencarnación. Eran criaturas nacidas de la carne y sangre de los restos del rango 9. Vuestras verdaderas formas son en verdad órganos de leyes de carne y sangre.
Sin embargo, ustedes no son descendientes del mundo, son los restos del mundo, la carne, los órganos de las leyes y los seres vivos de los 6 caminos de la reencarnación. En el momento en que sus palabras cayeron, fue como un relámpago en un día despejado. Todos los santos supremos que tenían una fuerza de combate que desafiaba el cielo se sorprendieron y perdieron la voz. ¿Nosotros y dárselo a criaturas vivientes reales? ¿Somos solo los restos de un ser antiguo, seres vivos nacidos de carne y hueso? ¿Y la reencarnación fueron los restos de esa existencia? Esta información, la verdad última de todo el ciclo de reencarnación, simplemente había subvertido todas sus visiones del mundo. Todos pensaron que eran formas de vida normales, pero no esperaban que fueran un grupo de formas de vida nacidas del cadáver de una existencia antigua. Estaban completamente aterrorizados. Por otro lado, el pulpo gigante estaba completamente conmocionado. Tipo 9, ¿este mundo es en realidad los restos de un tipo 9? ¿Cómo fue esto posible? Estás mintiéndome. ¡Qué buen plan! Esto era simplemente inimaginable. No lo creyó. Eres un pulpo gigante. Eres un nativo. Dije que los demás eran campesinos, pero tú lo eres. Yuan Qinghua negó con la cabeza y dijo con arrogancia con las manos a la espalda. No sabes cuál es la verdad del mundo. Ni siquiera sabían que se estaba librando una guerra aterradora en el universo cercano. Los nuevos niveles 9 y los antiguos niveles 9 estaban todos mezclados. Las ondas de choque de la batalla ya han afectado tu ubicación. Incluso si nuestro mundo no llega, es posible que te enfrentes a una existencia aterradora del 9º paso. Los ojos del pulpo gigante se abrieron con incredulidad. Su rostro estaba lleno de signos de interrogación y confusión. Estoy en un lugar tan remoto y me estoy cultivando en paz. ¿Cómo es que de repente me encontré con tantos de ellos? Yuan Qinghua continuó. Estás haciendo un gran escándalo. Tú, supercampesino. Tú, criatura de bajo nivel del campo. No conozco y nunca he visto al dios de la creación. Génesis. El mundo. Dios. El pulpo gigante quedó en shock. Fue como si un rayo hubiera golpeado su mente y todo su cuerpo temblara de incredulidad. ¿Por qué no había oído hablar de él antes? ¿Podría ser que mis recuerdos heredados ya se hayan quedado atrás de toda la era del universo? ¿Podría ser que realmente soy un paleto del campo? Al principio, habría pensado que la otra parte estaba diciendo tonterías, pero ahora, en un mundo tan aterrador y misterioso, los restos de un dios caído tipo 9 habían sido reencarnados por otro dios tipo 9. Este fue un movimiento incomparablemente aterrador que ni siquiera podía imaginar. De repente temblaron de emoción. La alianza Goruai en realidad había entrado en contacto con los niveles superiores del núcleo del universo, un secreto aterrador. Incluso si tuviera que morir, valdría la pena. Y tuvimos la suerte de presenciarlo. Ser de otro mundo, eres demasiado joven y de muy bajo nivel. No podrás entrar en contacto con los últimos misterios del universo. Yuan Qinghua miró a los devas y otros santos supremos a su alrededor y dijo con orgullo. Es el concepto último del universo. Es infinito, eterno e indestructible. Es una entidad abstracta del caos de todo el multiverso. No pertenece a ningún espacio del universo. Vive en la capa intermedia entre dimensiones. Todo el universo, el tiempo, el espacio y las dimensiones fueron creados por él. Más allá de la materia, el tiempo, el espacio, la ética, la cognición, la ley de causalidad, la cognición pasada de todo el universo, la cognición presente y la cognición futura, su existencia no puede entenderse. Silbido. El pulpo gigante jadeó, con el rostro lleno de vergüenza. Entonces fue así. Realmente soy un paleto del campo. 731 Dao del alma. El gran pulpo estaba obviamente estupefacto. Su visión del mundo estaba empezando a colapsar. Como forma de vida extraordinaria en el universo, naturalmente había heredado recuerdos. Pero ahora, ya sospechaba que su incomparablemente noble conocimiento heredado era de un nivel demasiado bajo. Él era el verdadero paleto del campo. Pensar que todavía se estaba burlando de él antes. Estaba extremadamente avergonzado. ¿Podría ser que he entrado en un mundo trascendente de dimensiones superiores? En la superdimensión de un determinado mundo, innumerables mundos de primer nivel están luchando aquí. ¿Hay incluso señores mundiales legendarios de nivel 9? Incluso un experto de 9º grado cayó aquí. Al mirar al pulpo gigante aturdido, Yuan Qinghua quedó muy satisfecho. Parece que la presentación del dios de la creación por parte del corredor del monte Aruna es bastante emocionante e intimidante.
No fue nada tímido cuando lo dijo y estaba lleno de orgullo. Un emperador celestial de algún lugar rural se estaba luciendo aquí. Su única ventaja era que era enorme. Este tipo de criatura de bajo nivel nunca antes había visto una gran escena. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. XT. La imagen era de un pulpo gigante confundido en el universo. Había algunas criaturas pulpos alienígenas de varias formas y tamaños. No pudo evitar publicar en secreto. Shock del alma, dale una lección al paleto del campo. Entra en su cuerpo y conquista su alma. Los internautas respondieron rápidamente a la publicación. 23.333. Jajajaja. El árbitro explotó. Joder, el conocimiento es el poder de todos. Hizo que el pulpo grande fuera tan obediente. La postura es de hecho todo el poder. Ha dejado estupefacta a la otra parte. Después de que Yuan Qinghua publicó el hilo, no le prestó mucha atención. Ella ni siquiera lo miró. En cambio, rodeó al pulpo gigante y miró las potencias del camino de los nacidos del cielo y el camino de la humanidad. Anuncios de Put Future. Sabía claramente que esta ola era una oportunidad. Establecer el prestigio de los jugadores, aumentar la preferencia y simplemente decir la verdad de sus propias suposiciones, el verdadero secreto de Samsara, era lo mismo. Al mismo tiempo, cuéntales las consecuencias de tocar el trasero de Dicky. Después de todo, no podían evitar preocuparse y tener miedo después de divertirse. Sería mejor hacer que los demás se metieran en el agua y dejar que tuvieran miedo juntos. Todos, para ser honesto, el mundo exterior es extremadamente grande. Yuan Qinghua señaló al pulpo gigante y dijo, ¿lo has visto? Hay más posibilidades infinitas de las que crees. Todos los grandes sabios asintieron solemnemente. El pulpo gigante no pudo evitar asentir. Nunca habían pensado que habría un mundo trascendente de alta dimensión tan aterrador. Fue solo ahora que la Alianza Goruai había entrado en contacto con la verdad del universo. A decir verdad, ya hay 3 mundos que están involucrados en una guerra aterradora, y cada uno de ellos tiene existencias que están cerca o ya han atravesado el reino tipo 9. Yuan Qinghua reveló una verdad aterradora. El pulpo gigante estaba completamente aterrorizado. 3 cercanos al grado 9 estaban peleando. Y ni siquiera me di cuenta. Este extraño árbol dijo que si no fuera por ellos, podría haber llegado una existencia de nivel 9. La galaxia en la que se encontraban definitivamente se vería afectada por esta vasta y enorme guerra en el universo. Pero eso era un grado 9. Según la herencia de recuerdos antiguos, ese tipo de aterradora guerra cósmica involucró a más de la mitad de la galaxia de Mandian e innumerables dioses de civilizaciones bajo su mando. Inesperadamente. Cuanto más pensaba en ello el pulpo gigante, más aterrador se sentía. Parecía que se acercaba el fin del mundo. Yuan Qinghua miró al aturdido pulpo gigante y tosió 2 veces antes de continuar. En este momento, el espíritu Qi en nuestro mundo es muy rico. Aunque nuestro poder de combate está solo al nivel del emperador celestial, todavía necesitamos elevar el techo de nuestro poder de combate. Por lo tanto, después de las ramas budista y taoísta, anunciaré una cosa más. Las artes marciales. El camino marcial es martillar y refinar el cuerpo. Es un método para hacer que el cuerpo esté completo. Yuan Qinghua continuó narrando. La gente de los alrededores se iluminó. De hecho, era el momento adecuado. Debido a una cantidad tan grande de energía, la energía espiritual en el mundo era completamente rica, lo que de hecho era el lugar más adecuado para cultivar artes marciales. A su lado, el gran pulpo quedó atónito y murmuró en su corazón. ¿No era este el camino de cultivo más normal? Este grupo de paletos, los emperadores celestiales. Era como si hubieran visto un mundo completamente nuevo. Fue simplemente ridículo. En un instante, nació con la sensación de los insectos de verano no pueden hablar del hielo. Sin embargo, de repente pensó en algo. Al escuchar el sermón de Yuan Qinghua, no pudo evitar preguntar. ¿Ustedes no cultivaron esto antes? ¿Podría ser que estés cultivando una técnica de cultivo de linaje de alto grado? Yuan Qinghua quedó atónito. ¿Qué significaba eso? Anuncios de Put Future. Dejó de hablar y giró la cabeza frenéticamente para evitar que le abofetearan. Le dije a propósito hace un momento que lo hiciera unirse a nosotros y encontrar una manera de obtener las coordenadas del mundo de la otra parte. Incluso si no hay civilización ni hermanos o hermanas, saquemos el dinero otra vez. El zorro está utilizando el poder del tigre. No puedo quedar expuesto cuando actúo con dureza. Yuan Qinghua no sabía que se trataba de una criatura cósmica real, por lo que era natural que la tratara como un extraño similar al mundo de los hechiceros y al antiguo mundo del planeta Mu.
En este momento, Yuan Qinghua estaba pensando rápidamente. En este mundo del pulpo gigante, ¿qué tan difícil era para todos cultivar artes marciales? ¿Era el método de cultivo más común? Pero también fue posible. No necesitaba ningún linaje umbral extraordinario. No es de extrañar que la velocidad de cultivo del pulpo gigante fuera tan lenta. Las artes marciales eran el sistema que más necesitaba recursos y tiempo. Joder, el mundo de este pulpo gigante es diferente al nuestro. De nuestro lado, se pueden ver linajes extraordinarios en todas partes. Todo el mundo tiene un linaje. Por otro lado, las técnicas de cultivo adicionales que no requieren líneas de sangre se tratan como tesoros. Después de todo, no hay requisitos de linaje y uno puede cultivar uno o dos sistemas más. Casi no pude reaccionar a tiempo. Yuan Qinghua lo descubrió al instante. Pero como profesional, ¿cómo podría mostrar sorpresa? De verdad, paletos del campo. Yuan Qinghua dijo con indiferencia y arrogancia. En el pasado, naturalmente cultivábamos técnicas de cultivo de linaje de mayor grado. Ahora que no podemos cultivar después de cultivar los dos sistemas principales, tenemos que cultivar esta técnica de cultivo de grado más bajo. El pulpo gigante quedó completamente impresionado y sintió lo mismo. Sin embargo, ¿puedes decirme si tienes alguna técnica de cultivo ordinaria sin un linaje? Yuan Qinghua dijo con indiferencia. Quizás haya algunas deficiencias. Corrigámoslos. Esas son las técnicas de cultivo más primitivas que han sido templadas y transmitidas durante cientos de millones de años. Son muy utilizados y no deben faltar. El pulpo gigante no pudo evitar decir. HMPH, resopló. Yuan Qinghua entrecerró los ojos ligeramente. Yo, Yuan Qinghua, nunca le he explicado nada a un paleto como tú. Un mundo atrasado siempre está muy orgulloso de sí mismo. Dime. El pulpo gigante no se atrevió a emitir ningún sonido, pero no dudó de él. Según mis recuerdos heredados, las dos técnicas de cultivo primitivas más comunes son las artes marciales que mencionaste y que se centran en el cuerpo, también está el Dao del alma. Es como el Dao marcial, forjando el alma. ¿Todavía existe el camino del alma fuera de las artes marciales? Los ojos de Yuan Qinghua se iluminaron y tosió 2 veces. Entonces, como sé, ¿son estas dos técnicas las que no requieren más línea de sangre? Escribe estos dos caminos. Camino marcial y camino del alma. Te diré cuántas maneras de escribirlos y cuántos caminos hay. ¿Hay más sucursales? El pulpo grande se asustó y rápidamente lo llevó a cabo. Naturalmente, no pensaría en por qué estos métodos de cultivo trascendentes de su propia raza, que tenían un linaje superior, estarían interesados en estos dos métodos de cultivo simples y comunes. Solo un tonto cultivaría innumerables técnicas de cultivo al mismo tiempo. En su opinión, la otra parte realmente quería ver cuán atrasada estaba su técnica de cultivo. Al ver a cierto jugador jugando en un juego en línea, Shuzi observó en silencio y aprendió en secreto. ¿El alma Dao en el universo? Tampoco existía una técnica común de cultivo de linaje. Parecía ser también una técnica de cultivo espiritual. ¿Parecido a la brujería? No, eso no está bien. Los hechizos de magos se utilizan para aumentar la fuerza mental, pero este es un proceso de forja puro para mejorar completamente el alma. Es lo mismo que las artes marciales, donde una refina el cuerpo y la otra refina el alma.